Seguimos adelante, amigos, aquí en Falta Uno, y me encanta porque estamos en un segmento que me gusta mucho, que es, y lo estaba extrañando, que es Hablemos de Historia. Y hoy vamos a estar hablando, o vamos a seguir hablando, acerca del desarrollo del protestantismo en Uruguay, y vamos a abarcar una época revolucionaria, pero iniciando quizás en las invasiones inglesas hasta el comienzo de las escuelas lancasterianas. Me encanta, qué lindo nombre. Vamos a ver quién debe ser de algo de Lancaster, ¿no? Pero bueno, para eso vamos a dejar también que hable los que saben. Nosotros podemos, quizás porque es gratis, ¿no? Pero bueno, ¿cómo anda, profe? ¿Todo bien? Hola, muy bien, muy bien. También extrañando el programa. Así que bueno, y continuando, y vemos que vamos avanzando. Habíamos empezado en la época de la colonia y estamos en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, y ya comenzando en el proceso revolucionario. Así que bueno, esperemos que vayan siguiendo el hilo, y si no, bueno, pueden acceder a las grabaciones también para encontrar los otros segmentos de esta serie, que este año venimos bien, hemos seguido una línea. Excelente, bueno, como dijo la profe, ustedes nos pueden seguir, o pueden seguir esta serie por dos formas. En nuestro canal de YouTube, Falta Uno Radio, se suscriben y le dan clic a la campanita. Incluso hay una lista de reproducción que se llama Hablemos de Historia, y ahí está, se suben todas las semanas o cada vez que tenemos, se suben los capítulos. O bueno, eso si lo quieren ver y escuchar. Si solamente lo quieren escuchar, estamos en Spotify, Amazon Music y también Google Podcast. Y ya les digo que últimamente Spotify tiene también la misma forma. Hay una campanita, bueno, para además nos siguen en Spotify y le van a dar una notificación cada vez que subamos un episodio nuevo. En este caso, el de Hablemos de Historia con la profesora Marcela Guerrero. Bueno, profe, primero vamos a poner un contexto, ¿no? Que tiene que ver justamente cuando hablamos de invasiones inglesas, que nos digas cuándo fue y quizás por qué se dieron. Y bueno, después vamos a ir desarrollando. Bien, muy bien. Bueno, las invasiones inglesas creo que nos suenan más o menos a todos en historia, en la escuela, en el liceo, se estudian. Y se estudian como un antecedente también del proceso revolucionario. Es decir, la llegada de los ingleses, recordando que todo lo que es la América hispana era parte del Imperio Español, pertenecía a España, en condición de súbditos, ¿no? Entonces, Montevideo era una ciudad colonial, Buenos Aires era la capital del virreinato. Claro, formábamos parte del virreinato del Río de la Plata, que había sido creado en 1776. O sea, la historia hasta la Revolución lo podemos encontrar como el periodo colonial. A finales del periodo colonial se encuentran las invasiones inglesas, que son dos, en 1806 y en 1807, que tiene que ver con una política imperialista inglesa. Y bueno, España e Inglaterra son enemigos durante el periodo colonial. Inglaterra trata de... España es una enemiga desde el punto de vista económico, y también piensen cómo veían los demás estados europeos a España, que era dueña de más de la mitad de América. Entonces, intentar sacar provecho de esas colonias españolas. Nosotros tenemos que pensar que al principio del siglo XIX lo que está ocurriendo en Europa es que Napoleón está invadiendo las distintas monarquías europeas. La Revolución Francesa había sido en 1789. Luego viene la expansión del Imperio Napoleónico, comienza esta expansión, y las monarquías europeas se ven bastante afectadas, acorraladas por Napoleón. Claro, ese deseo imperialista como que se ve truncado, ¿no? En el sentido de la conquista, ¿no? Europa era como el centro, seguía siendo el centro del mundo, y ellos salían a colonizar o a buscar nuevas tierras. Claro, y bueno, y en ese proceso, después de la expansión europea, España era como la gran vencedora y dueña de extensos territorios. Y claro, podríamos decir que España fue la primera, por ser la pionera, fue la que quizás, o por lo menos la que se
animó a cruzar el Atlántico, que en ese momento no se sabía que era Atlántico, pero en búsqueda, creo que después le siguió Portugal. Claro, Portugal había dado la vuelta había rodeado África. Claro. Portugal iba por ahí, por eso es que España tiene que buscar otra alternativa y llega por casualidad. Pero Inglaterra viene después, o sea, Inglaterra Sí. nunca, no fue ese deseo voraz como lo así como. Sí, sí lo son hizo distintos España. los procesos, pero sí Inglaterra, después de la Revolución Industrial, es una potencia, es un imperio que busca un lugar donde colocar materias primas, de donde sacar materias primas y donde también colocar sus productos industrializados. Entonces, en esa búsqueda de nuevos mercados y también de esa expansión imperialista, es que Inglaterra justamente busca quebrantar esa lealtad de la sociedad española, de las colonias españolas, hacia el monarca, cosa que no logra. Pero sí, aunque no logra su objetivo, porque en realidad la estadía inglesa es muy escasa, son pocos meses, y es más, la población misma los expulsa. Sin embargo, esto tiene que ver con la historia del desarrollo del protestantismo. Es algo que no se estudia mucho, por lo general cuando se ven las invasiones inglesas, se ve, bueno, los ingleses son los extranjeros que vienen e invaden, dejan la libra y hay, digamos, un contacto de la población colonial con el extranjero, pero este aspecto cultural, este aspecto religioso se ve poco, casi prácticamente no se ve. En realidad los ingleses no es que sean todos protestantes, no es que sean evangélicos, dentro de las tropas inglesas hay católicos también, no es que, porque había irlandeses también, no es que eran todos, no es que vinieron ellos a traer el protestantismo con las invasiones, pero sí hay algunos episodios que nos permiten ver que hay un contacto de alguna manera más directo, que esa sociedad colonial se ve impactada por esta llegada de los ingleses, que la mayoría de ellos practican el rito anglicano o el rito protestante, como lo llamaban ellos. Entonces, lo que traje hoy para compartir es un poco de esto. ¿Qué pasó? ¿Qué episodios? O sea, buscando en esta historia de las invasiones inglesas, el desarrollo del protestantismo. ¿Dónde se ven los protestantes en las invasiones inglesas? Bueno, comencemos entonces. Bueno, para muy bien. Esta introducción. La primera invasión inglesa, ¿cuándo fue? 1806. 1806, los ingleses... Acá en Montevideo, ¿no? Primero Maldonado. Luego intentan entrar a Montevideo, pero fracasan. O sea, esta sociedad colonial católica resiste fuertemente. Además, como ya hemos explicado varias veces, que ellos identifican al inglés con el hereje. El inglés es el hereje, es el otro, el protestante, es el diablo, el demonio. Así aparecen los documentos, como es el que puede traer el error, la perdición. Claro, Entonces, porque hay que recordar que España también en Europa era el bastión Sí. del catolicismo, el Sí. bastión de Roma. Claro, así es, claro. Después de la reforma, los países fueron tomando distintos caminos y en distintos países hubieron distintos reformadores. Inglaterra se había separado de Roma también en el siglo XVI, creando el propio monarca, la religión nacional de Inglaterra, que es la religión anglicana. Pero España seguía siendo un fuerte bastión católico, fiel a Roma, y los reyes católicos, que son los que autorizan el viaje de Colón, y todos los reyes posteriores habían sido firmemente católicos. Se había impedido la entrada del protestantismo a España. Claro, y ahora, por ejemplo, tenemos en nuestros puertos un espacio donde uno donde es migración, donde uno cuando entra al país, sea por, en este caso, vía terrestre o vía aérea, pero en ese momento es el puerto, Claro. el barco. La única manera de entrar al país era Es verdad, por el sí. barco, ¿no? O si no, bueno, si entrabas por Brasil o Argentina, bueno, por Brasil más que nada, pero bueno, no estaban delineados tampoco Claro. los límites como los tenemos hoy. El puerto de Montevideo o el puerto quizás de Maldonado eran las maneras de poder entrar. Claro. Por lo tanto, cuando te bajabas de los barcos, o una de dos, pasabas o te volvías en el barco después de la vuelta porque Claro, no te dejaban sí, entrar. sí, claro, el mismo barco era registrado y qué escudo tenía y dónde venía y por qué venía, no había libre entrada. Claro, por lo tanto, también la religión en ese caso era muy importante y por eso es que quizás
los ingleses no venían Claro, sí, ¿te para acordás estos lados. que habíamos visto que había un número permitido, escaso, de extranjeros que podían venir en los viajes, justamente porque ellos controlaban eso? Que no vinieran protestantes, que no vinieran extranjeros que tenían de religión protestante, porque de esa manera podían traer su religión y de esa manera poder hacer perder a esta sociedad católica. Ellos consideraban que era la única, que el ¿verdad? protestante, los que eran protestantes, o sea, se asociaba al inglés con protestantismo, por lo tanto no Claro. era un hereje, por lo tanto no podía entrar. Y ahora entonces es un enemigo político porque es un enemigo que busca quedarse con los territorios del rey, pero también es un enemigo religioso. Y es muy interesante verlo en la documentación de la época porque, por ejemplo, los ingleses cuando llegan a Maldonado en 1806 publican un cartel enorme que una de las cosas que dicen es que al final que no tengan temor porque los protestantes y los católicos no se diferencian tanto. Y eso enojó mucho, que les dio mucha bronca. Ellos, los ingleses pusieron eso como diciendo, no pasa nada, no somos tan distintos, las religiones son casi iguales. Y eso hizo que reaccionara a la gente y en las redes sociales de la época aparecen cosas que dicen, pero no puede ser que tengan este atrevimiento, decir que somos parecidos cuando en realidad somos tan distintos. Eso es muy interesante de ver y se enojaron. Me imagino los haters de Twitter de uruguayos en esa época, orientales más que nada, católicos fervientes, muy conservadores que, bueno, claro. Sí, compararlos con un hereje es, Dios mío. Hay una cita, por ejemplo, dice, nuestra santa religión fue atacada en un cartel público en el cual se afirmaba que con corta diferencia era la misma que su secta. Este intolerable papel fue arrancado públicamente por nuestro cura. O sea, claro, sacaron toda la cartelería que habían puesto los ingleses porque eso no podía ser. Después, aparte, en Maldonado murió un soldado inglés. Y entonces le pidieron al cura que lo enterrara. Y el cura se negó rotundamente y se tuvo que esconder el cura para que no le pasara nada. Y lo tuvieron que enterrar en tierras profanas, dice un documento. Es decir, como debe ser todavía, dice. Bueno, si era un hereje, o sea, no en terreno santo, porque recordamos que los cementerios en esa época estaban bajo dominio de la iglesia, era la iglesia que los administraba. Entonces, a un protestante no se le podía dar entierro ahí. Ahí se piensa que ese fue el primer funeral protestante, ese que se registra en Maldonado. Bien, entonces ellos idearon la estrategia de ir a Maldonado primero antes de ir a Montevideo. Primero a Montevideo. Luego a Montevideo, en esas invasiones de 1806, los ingleses no fracasan, pero ellos van a entrar en Buenos Aires en 1806. Y en 1806, o sea que primero en Inglaterra, los ingleses vienen por Maldonado, fracasan, van a Montevideo, fracasan y van a Buenos Aires y ahí siguen. Sí, Buenos Aires cae en manos de los ingleses y luego Buenos Aires es rescatada por los vecinos de Montevideo que se organizan, cruzan y van a rescatar a Buenos Aires de manos de los ingleses. O sea que en un corto periodo de tiempo las cosas cambiaban. Y ellos no tenían información, tecnología como para que estas noticias llegaran. Capaz que un barco salía con destino al puerto de Buenos Aires, pero las autoridades inglesas en Londres no sabían qué había pasado. Entonces, por ejemplo, cuando las autoridades inglesas mandan, o sea, son ellos, o sea, no son piratas los que invaden, son oficialmente vienen a invadir de parte de Inglaterra estos territorios españoles. Entonces, cuando se enteran cuando sale este barco, la sociedad misionera también piensa, bueno, se abre un nuevo campo para poder predicar el evangelio. Entonces, hay que enviar misioneros. Y no se puede preparar un misionero de la noche a la mañana. Tenían uno más o menos ahí y empiezan a apurar los trámites porque hay que enviarlo a esta zona. Pero ellos lo envían con destino a Buenos Aires. Cuando el misionero llega a Buenos Aires, resulta que los ingleses ya no están más en Buenos Aires, porque estas cosas cambiaban rápidamente. Claro, aparte un viaje de Inglaterra para acá no es una cuestión mientras lo planificaban, mientras se daba el viaje. Claro, son 18 horas. En barco, imagínate, cuando llegan,
Cuando llega se encuentra que los ingleses ya no están más en Buenos Aires y el misionero que iba con destino a Buenos Aires terminó al final con destino a Montevideo. ¿Por qué? Porque en la segunda invasión porque inglesa... en 1807 los ingleses sí logran entrar. Es que rompen la muralla, es una brecha en la muralla que se puede ver hasta el día de hoy. Viste que ahí está la calle Brecha, ahí en la Ciudad Vieja, y hay un pedazo de la muralla. Y bueno, se puede ver el lugar por donde entraron los ingleses. Ah, mirá, no sabía. Sí. ¿En qué calle? Se llama Brecha, sí, la calle. ¿En Ciudad Vieja? Sí. ¿Dónde vendría a ser eso? ¿Altura de qué? Está cerca del Teatro Solís, por ahí. Ah, mirá. Sí, por ahí. Y hay, ¿Dónde está el templo inglés? Claro, por ahí hay incluso hay un trozo de la muralla, porque la muralla que rodeaba Montevideo fue demolida una vez que se creó la República, en la década del 30, de 1830 en adelante, pero hay un pedazo, una parte de la muralla que se conserva justamente, que se puede ver. A veces uno, das por ahí y no te das cuenta, pero sobre el Teatro Solís hay un trozo de la muralla que se puede observar, que se dejó como recordatorio, digamos. Y casi nunca prestamos atención, pero está ahí. Bueno, en febrero de 1807. Sí, ahí llegan. Los primeros días de febrero de 1807 llegan los ingleses, o sea, invaden los ingleses. La población lo resiste, pero luego logran entrar en la ciudad. Y una de las cosas que los ingleses hicieron y que aparece en la documentación es que los ingleses se muestran como que ellos van a respetar la religión católica, van a respetar a los ministros, aunque todos tuvieron que hacer el juramento de fidelidad a la corona británica bajo amenaza, ¿no? Pero ellos dicen, como que se muestran como abanderados de la tolerancia, y aparecen una cantidad de propagandas en que Inglaterra aparece como el refugio de estas sociedades coloniales. Es decir, como que España las tiene, intentan convencerlos de que España claro, hace lo que hizo, que es esclavizar, claro, y expropiar, y bueno. Ellos se presentan como la salvación, como que son los aladides de la libertad, del liberalismo, justamente, como que son la potencia moderna que puede ser la salvación para estas colonias, que obviamente estas colonias se mantienen en una total fidelidad al rey y a la religión católica, pero que si uno analiza, en una sociedad que, a ver, no pasaban muy bien, tenían sus reclamos, pero como que todo bajo ese manto de que, bueno, es la religión católica, es nuestro rey, esa sociedad es muy fiel al rey, claro, muy sumisa, y a la religión, claro. Muy sumisa, más Sí. que nada, porque bueno, ellos vinieron y es más, muchos eran oriundos de Claro, de España, sí, o sea, es, como que- claro, sí, la cultura ellos la aceptaban así. O sea, era una sociedad fiel a España. Claro, eran hijos descendientes, por ejemplo, Artigas es nieto de uno de los fundadores de Montevideo. En este momento, por ejemplo, y cuando ocurren las invasiones, Artigas es parte del cuerpo de blandengues, para situar a algún personaje para que podamos entender qué pasaba. Luego de esta ocupación inglesa de Montevideo, algo interesante es, por ejemplo, lo referido a... Hay otro entierro también, que es un entierro que se da en Montevideo, que hay unos registros muy lindos en el que, muy interesantes por lo menos, en el que se dice que la población contemplaba absorta esos funerales bajo el rito protestante, y decían que como que la cara de la gente era como que va a ir a cualquier lado menos al cielo. No lo va a recibir en ningún lado, porque para ellos ese rito no era el que correspondía. O sea, Claro. pensemos que estas personas que vivían en Montevideo no tenían idea, o sea, sabían que los ingleses eran malos, eran herejes, todo lo que... que sabían les porque enseñaba. porque le decían Pues claro, también. sabían lo que ellos les habían inculcado, pero nunca habían visto ni habían estudiado qué era al final lo que proponían los protestantes, ni qué decía la Biblia si ellos no la leían. Entonces, es muy interesante eso, cómo la población montevideana ve esos ritos y con compasión dice que sienten hacia los ingleses, porque hacia el pobre muerto, porque quién sabe a dónde va, porque seguro que al cielo no va a ir a un lugar peor que el purgatorio.
Eso es muy interesante. Y otra cosa interesante es que también junto con con este impacto protestante que Arturo Ardao le llama, que es el primer impacto importante de aquella sociedad hispana con estos protestantes ingleses, tiene que ver también, no solamente los anglicanos, no solamente metodistas que hay en esos grupos de soldados, también en este periodo se produce el primer desfile de masonería, que ese dato no lo habíamos manejado la otra vez. Parece que hay un desfile de la masonería también o sea que llega de todo, ¿no? Abierto al mundo con las invasiones inglesas, van a llegar los protestantes, pero también llegan otras ideas, corrientes, creencias. Y acá parece que es el primer desfile masónico que hay en Montevideo. Eso es interesante. Después... Bueno, profe, para hacer una pausa, sí. Estas invasiones inglesas tuvieron sus causas, pero también después tuvieron sus consecuencias, sí. Porque si lo tomamos como antecedentes sí. de lo que fue sí. la Revolución Oriental y en este caso también la Revolución de Mayo en Argentina, es porque la población del Río de la Plata empieza a tomar conciencia claro. de que no era tan así como quizás te iban a inculcar. Claro, sí. Entonces, claro, la estadía fue corta, pero lo que ellos dejaron, el impacto que dejaron en la población fue mucho más grande, claro, tanto que es tomado como una de las causas. Uno va a dejar esta toma de conciencia de alguna manera en esa población de que, a ver, España no es lo único que existe. Y que hay otras maneras de vivir. O sea, por más que ellos están meses, porque son meses contados los que están la ocupación inglesa. Claro, la ocupación empieza en febrero y sí. creo que en junio, julio termina así. Ya termina. Sí. Porque ya lo Sin embargo, hay un autor que, por ejemplo, que lo dice muy bien, dice, el león inglés da zarpazos, dice, el león se va, pero la libra queda. O sea, y más que la libra, o sea, desde el punto de vista económico, queda la libra que va, a ver, les va a mostrar a los pobladores americanos, montevideanos y porteños que se puede vivir de otra manera. Además, profe, bueno, quizás nosotros nos podemos decir que somos colonias españolas, sí. pero en lo económico hay una gran incidencia, sí. pero ya a finales del siglo XIX, principio del 20 y hasta el día de hoy, con una gran influencia de los ingleses, sí. porque estamos hablando de los ferrocarriles. Sí, claro, sí. Bueno, entonces las invasiones inglesas serían como ese primer antecedente que va a marcar la presencia inglesa, que en este momento es como una presencia que intenta ser formal, pero hay un historiador que se llama Peter Bean, que él hace un estudio que después, en los años posteriores, habla de la presencia informal inglesa, porque después ellos dejan de perseguir, no quedarse políticamente, ya no les interesa quedarse con las colonias, pero sí les interesa el imperio comercial. Claro, y a raíz de eso se meten porque yo estaba viendo, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces nosotros tenemos que decir que, bueno, le tenemos que agradecer a los ingleses, bla, 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 pero también el Lord Ponsonby sí. También fue gestor de algo muy parecido acá, pero en Europa. Yo no sé si es... con el sentido de poner un estado tapón, porque bueno, entre Argentina y Brasil se estaban disputando obviamente la provincia oriental, y luego que logra justamente que nosotros seamos independientes, en ese Congreso de preliminar. Sí, la Convención Preliminar de Paz de 1828. Más adelante tiene algo muy parecido porque se ve y lo hacen en Europa. Me estoy queriendo recordar con qué país fue. Yo no sé si es Luxemburgo, sí, que no es recuerdo. Pero es la política inglesa que se aplica varias veces, sí, claro. Es como la estrategia, digamos, para evitar de la diplomacia inglesa. Muchachos, yo no me meto entre ustedes, pero si es necesario gestionar y hacer viste que ahora muchas veces cuando hay conflictos piden que interceda el Papa, que interceda tal presidente o algo porque está asociado a la paz. Obviamente hoy quizás no hay tantos intereses económicos, pero Inglaterra
no es que quería que Claro. nosotros seamos libres. Obviamente, claro, hay intereses Inglaterra es la potencia comercial y en ese momento, principio del siglo XIX, Inglaterra es la potencia, es lo que hoy es Estados Unidos, China, en el mundo. O sea, hacer tratados con Inglaterra era bienvenido. Era un TLC con China. Claro, ahí está, algo así. Bueno, profe, nosotros vamos a irnos a la pausa mientras seguimos discutiendo nosotros Bien. para ver qué vamos a ir, porque, bueno, hablábamos de este periodo de Sí, invasiones sí, inglesas sí. con las escuelas Sí, lancasterianas, tenemos que me ir encantaría un poco saber más rápido. qué significa eso. Bien. Nos vamos a ir a la pausa y enseguida seguimos con más Falta Uno aquí en Hablemos de Historia. Seguimos adelante, amigos, y estamos aquí en Hablemos de Historia en Falta Uno y tenemos la oportunidad de hablar con la profesora Marcela Guerreiro, licenciada, historiadora, profesora de historia, obviamente. ¿Y qué más, profe? Tiene una sarta de títulos que bien para presentarla podemos estar como 10 minutos. A ver si... A ver si... Ahí un poquito. Ahora sí. Creo que ahora sí. En Ahora. esas invasiones inglesas se vio un espectáculo, porque esto se da en el Río de la Plata, pero no se da en otras colonias hispánicas. Entonces, lo que dicen, los que han estudiado estos hechos, dice, los soldados y comerciantes ingleses, estoy citando a Pablo Blanco Acevedo acá. Los soldados y comerciantes ingleses, adictos a sectas distintas, celebraron sus ritos propios, dándose el espectáculo, el primero quizás en Sudamérica, de la existencia de religiones diferentes en una ciudad colonial. O sea, lo que va a suceder acá en Montevideo es que por primera vez en los territorios, en las colonias españolas de América, va a suceder esto, por esta intromisión inglesa. Lo que llamamos pluralismo religioso, que nunca había estado permitido si la ciudad no hubiera caído en manos de los ingleses. Pero los ingleses no podían abolir la religión católica. La religión católica estaba, nadie la iba a quitar. Más que nada los ingleses se presentan como abanderados de la libertad, de la idea del pluralismo, que cada uno siga la religión que quiera, pero sin embargo ellos van a introducir de a poco su religión, la religión anglicana. Pero no solamente eso, porque ahora no es que van a introducir la religión anglicana y no van a permitir ninguna otra, sino que a partir de ahí comienzan a llegar otros. Vamos a ver que, por ejemplo, las escuelas lancasterianas que vienen... ¿Qué significa escuelas lancasterianas? ¿Querés llegar a eso? ¿Querés que te termine esto? Bien, terminemos eso. Pero yo quería referir que en 1820, cuando llega Diego Thompson y con las escuelas lancasterianas, Diego Thompson, por ejemplo, es bautista. Porque en realidad, como dijimos hoy, los ingleses están un tiempo y se van, pero dejan esta idea de tolerar al otro. Y también, por lo que se ve también que la población de Montevideo era católica, pero ¿te acordás que habíamos visto otras experiencias? Que ellos habían tenido... Se habían contactado, ¿te acordás con el reverendo Gregory, que habían venido, que incluso habían venido familias, que habían habido cultos a bordo, bautismos protestantes y que la gente lo miraba? Parecía que la sociedad montevideana, y es algo que después quedó en la impronta de la nacionalidad uruguaya, bastante tolerante y que tiene que ver después con todas las características de ser un país tolerante, todo lo que pasa después, de un país donde sean posibles todas las ideas. Lo que es el pluralismo, y acá se ve un primer ejemplo que es bastante temprano para ser una colonia española y tiene que ver con esta impronta de las invasiones inglesas. Después, otra cosa que quería decir acerca de las invasiones es en cuanto a las convivencias. Hay un testimonio muy lindo que encontré. Parece que en las tropas inglesas había un joven de 16 años que estaba con las tropas inglesas. Y que en Montevideo tenía más o menos una población de 6.000 habitantes, cuando llegan los ingleses. Las tropas, los ingleses son como 3.000, o sea que la ciudad quedó, era una invasión importante porque es una cantidad importante de personas. Estamos hablando de la segunda invasión. Claro, ahí en 1807. Claro, la primera no... Claro, no lograron, pero 3.000 extranjeros había en Montevideo.
Fíjate que como si hoy en día Sí, hay... la mitad de la población. Claro, o sea, Chau. te lo notarías. Notarías si hay la mitad de la población de extranjero. Entonces, ¿dónde vivían? ¿Dónde se iban a quedar estos ingleses? Increíblemente, algunos fueron alojados por los mismos montevideanos. Y hay un caso de un joven que le llamaban el metodista. Tenía 16 años. Como era un joven, fue alojado por una familia, por una señora que vivía con una viuda que vivía con su papá. Y ellos, como buenos católicos, intentaron por todos medios de hacerlo que se vuelva católico, pero no lo pudieron convencer. Entonces llamaron a un cura. Y el cura también dice que le habló, le explicó todos los errores del protestantismo, pero él no se dejó convencer, con 16 años. Y entonces es muy interesante porque viste que los ingleses, bueno, como a nosotros nos cuesta aprender inglés, a ellos les cuesta aprender el español. Entonces dice que cuando trataban de convencerlo de que estaba en un error religioso, él decía: muchos caminos al cielo. Era lo que sabía decir en español, muchos caminos al cielo. Como cuando nosotros estamos aprendiendo inglés, que viste que hay... Sí, hay palabras. Te aprendés palabras, pero decirlo correctamente. Y él lo que decía eso, que bueno... acá nosotros decimos the cat is under the table. Ahí está. Nosotros, claro, cuando nosotros queremos armar una frase, pero nos faltan... Claro. Él decía, muchos caminos al cielo, y con eso se hacía entender de que no era el catolicismo el único, que él podía llegar al cielo igual por el camino que él tenía. Y después, claro, está poco tiempo acá en Montevideo, pero hay una carta muy interesante que deja, que él agradece tanto por esa familia católica, porque él entiende que en realidad lo que hacían era porque estaban preocupados por él. Pero que él dice, al final, dice yo, un protestante extranjero, dice, un invasor en la casa de un invadido, y sin embargo lo trataron tan bien, y después, o sea, trataron de convencerlo, pero porque ellos sinceramente pensaban que estaba errado. Y después, este joven, después que los echaron a los ingleses, este joven terminó preso en Buenos Aires, y el mismo cura que en Montevideo había venido a tratar de convencerlo, lo fue a visitar varias veces a la prisión en Buenos Aires, y siguió tratando de convencerlo, hasta que él le dijo que no le hablara más de eso, que él, aparte de ser un soldado, había hecho un juramento, y era un siervo de Dios, y no iba a cambiar ese postulado. 16 años tenía el muchacho. Y siglo XIX, 1807. Y al final el cura lo dejó tranquilo, dice, y siguió visitándolo siempre. Así que ahí vemos tanto un buen testimonio del joven, firme en sus convicciones. Sí, y además del cura, que no por eso lo dejó de visitar y de asistir. Claro. Y porque aparte dice que el cura le prometió, le dijo que si él quería salir de la cárcel no tenía más que renunciar a su fe evangélica. Que si él renunciaba a su fe protestante, él podía hacer que lo saquen de la cárcel. Y se le prometió muchas cosas buenas. Pero él ahí hizo una declaración de fe firme. Y bueno, y el cura lo siguió, entendió, pero lo siguió visitando. Así que eso está claro, bueno. Porque los dos siguieron en sus convicciones y pudieron tolerarse pero el uno al pudieron otro. igual, claro, la amistad. Obviamente, claro, la convicción de uno decir, bueno, no voy a seguir lo que vos me estás diciendo, y el cura Claro. Siguiendo lo que quizás Jesús iba a hacer, que Claro. es seguir, más allá de no pensar igual, seguir haciendo lo que le correspondía, que era ir a visitar a los Sí, presos, ¿no? esa historia me encantó. Después, en ese mismo contexto, es cuando yo te dije en 1820 que la sociedad misionera entiende que hay un campo abierto en el Río de la Plata y están preparando a alguien, a un misionero, y mandan a ese misionero finalmente, que viene con destino a Buenos Aires, pero como Buenos Aires no puede entrar, que luego va a Maldonado, pero Maldonado tampoco, está no sé cuántas semanas a bordo el misionero, que era un joven también, tenía unos 22, 23 años ahí. Creighton se llama, David Hill Creighton. Él llega a Montevideo con 600 Nuevos Testamentos y una cantidad de folletos y tratados, algunos en español, por supuesto. Y él llega en febrero también, cuando se produce esta segunda invasión. Y luego está un tiempo, y tenía como las instrucciones de la sociedad misionera, es que él tenía que predicar, para empezar, a las tropas, era un capellán para las tropas, pero también a los indios, de los cuales la sociedad misionera no tenía mucha idea, cómo eran los indios del Río de la Plata. Y luego también tenía que repartir los Nuevos Testamentos y los folletos. Y bueno, él está un tiempo intentando aprender español, hay unos meses,
como dijimos hoy, las invasiones son de febrero, en junio, julio ya se levantan, y algo muy interesante que también los ingleses son los que fundan el primer periódico que fue publicado en Montevideo, que es La Estrella del Sur. Y en La Estrella del Sur, el primer ejemplar fue publicado el 23 de mayo de 1807, ellos ahí también hablan de la religión y tratan de defender la religión inglesa en varios ejemplares, y aparece luego, relacionado a este joven, una propaganda en La Estrella del Sur donde él se ofrece para dictar clases de inglés. Por lo tanto, parece que este joven ministro protestante es el primer profesor de inglés que hubo en Montevideo. Entonces, eso también es interesante. También de él hay poco material. Yo después lo estuve buscando. Lo primero lo encontré en la bibliografía, después busqué las referencias. Lo busqué, quería encontrar una imagen, no pude encontrar una imagen de Clayton. Y debe haber, pero eso para que vean que son temas poco estudiados, que hay cantidad de cosas por estudiar. Y él él parte de Montevideo el 28 de julio del año 1807, o sea que está desde febrero a julio, más o menos en estos días, el 28, hizo fecha de esa partida, y le deja la literatura que tenía en sus manos, parece que a un comerciante, que luego informa a la sociedad inglesa que los repartió en Montevideo y que la gente lo recibió de buena fe, que incluso muchos sacerdotes se le acercaron y le pidieron una versión, y que en ese tiempo en Montevideo había versiones de la Biblia, estaba la Vulgata, que nosotros hemos nombrado acá, que es la Biblia católica, había otra versión católica, y la tercera era esta versión que trajo Creighton, que parece que era la más accesible a los sectores sociales más bajos, y que los sacerdotes, que hubo un cura que la cotejó con la Biblia católica y que quedó asombrado de que al final no tenía tantas diferencias. Entonces esto es muy interesante porque acá sí se ve como, digamos, un hito del protestantismo en la historia, que es el antecedente de la historia nacional. O sea, por ejemplo, en Montevideo lo podemos ver claramente. Después de este periodo, ahí se va, cuando se va, parece que en 1810, después hay una requisa, las autoridades eclesiásticas mandan quitar toda la literatura protestante, o sea que ahí perdemos otra vez le perdemos dónde es que quedan las Biblias, porque son requisadas y las queman. Todo lo que es tratado, literatura protestante, es quemado por las autoridades eclesiásticas católicas, así que parece que es limitado los frutos de esta siembra. Sin embargo, es importante igual en la historia del protestantismo. Y ahí, hasta 1820 más o menos, que es cuando llega Thompson, no hay mucho, porque después ahí sí viene todo el periodo revolucionario. Ahí después y aparte está el periodo revolucionario, claro, donde está también después que somos provincia de Brasil. Claro, bueno, ahí más o menos en ese periodo es que llega Thompson. Cuando termina el periodo artiguista, porque el periodo artiguista va de 1811 a 1820. En el periodo revolucionario, bueno, plena revolución, se pueden ver algunas influencias, pero no se ve mucho en los documentos protestantes. Pero sí, en 1820, coincidiendo con el exilio de Artigas en el Paraguay, llega a Montevideo Diego Thompson con esta idea de traer las escuelas lancasterianas. Son escuelas que ya existían en Europa, que tenían este método de enseñar a escribir leyendo la Biblia. El maestro debía leer un capítulo de las Sagradas Escrituras, lo leían y luego tenían que escribir. O sea, no con el método que nosotros estamos acostumbrados, que aprender las letras de a una, sino con la misma lectura de la Biblia, aprender a escribir. Entonces, en ese contexto que ya estamos bajo la invasión, el uso que luego va a ser brasileña, el uso brasileña, ahí con la Cisplatina en 1821, es que comienzan a funcionar estas escuelas lancasterianas que las van a organizar. O sea, Thompson tiene que conversar con las autoridades católicas. Thompson conversa con Larrañaga, porque él no puede venir a imponer una escuela. O sea, él tiene que conversar con las autoridades existentes. Y bueno, y ahí conversan con Larrañaga y crean el estatuto para las escuelas lancasterianas, y por primera vez, desde el punto de vista de gobierno, somos una provincia brasileña.
pero van a empezar a funcionar estas escuelas, que es como el antecedente de la escuela uruguaya. O sea, que todavía no hay Uruguay. Claro, no, y podríamos decir que son antecedentes de lo que quizás se hacía en Estados Unidos. Muchos sabemos que las universidades más importantes están fundadas por pastores evangélicos, sí, por protestantes, ¿no? Sí. Que quizás esto podría, salvando las distancias y a grandes rasgos, es el hecho de que los ingleses sabían del gran poder que había en la educación. Sin duda. Entonces, obviamente allá, en Estados Unidos, podían fundar universidades. Acá, claro, por una cuestión de inestabilidad, porque obviamente ellos ya estaban un poco más estables, ¿no? Claro. Y ya tenían escuelas primarias, nosotros no teníamos, claro, acá no había nada. Acá no había absolutamente nada y eran todos analfabetos, no todos, bueno, pero era sí, muy la poco. Inmensa mayoría de la población no tenía, claro, acceso. Sí. Pero por lo menos empezar con esos métodos. Profe, me gustaría quizás tener no sé si da para mucho más el tema de las escuelas lancasterianas. Hay algo más, sí. Hay algo más sobre los métodos, sobre lo que utilizaban y lo que duraron, que fue poco, pero que también es un antecedente en la historia de la educación uruguaya. O sea, hoy en día, cuando se estudia la historia de la educación, se estudia las escuelas lancasterianas y a Thompson. Este es el primer Thompson. Después, fines del siglo XIX, nada hay otro tiene Thompson. Que ver con la Biblia Thompson, ¿no? No. Capaz después que sí. Sí, hay varios Thompson. Los Thompson se han destacado en varias disciplinas. Sí, es como los Rodríguez acá, sí, claro, o sea, los Thompson en Estados Unidos. Porque hay distintas disciplinas, uno encuentra Thompson. Sí, bueno, es muy interesante. Si querés, para el próximo podríamos capítulo hacer un capítulo solamente de las escuelas lancasterianas aquí en Uruguay, o en lo que vendría a ser en ese momento, arrancando, para decirlo bien precisamente, es Provincia Cisplatina, sí, y luego ya, obviamente, la provincia anexada, la provincia oriental, a la provincia del Río de la Plata, ¿no? Para luego terminar en lo que hoy somos como Uruguay. Sí, bueno, el próximo programa, si les interesa, vamos a ir por ese lado, qué pasó en 1825 y hasta 1828. Porque ya vamos a estar en agosto y vamos a estar incluso hablando de una fecha patria que dicen que hasta es muy polémica, que hasta incluso se debería de volver a revisionar, ¿no? De que quizás no es tanto así, ¿no? Creo que de las 5 fechas patrias que tenemos, creo que podría ser en el último tiempo es la más discutible. Sí. Porque bueno, la del 18 de julio es como que es algo más sí, bueno, ahí hubo un hecho, ¿no? Claro, pero la del 25 es polémico. Claro, porque después tuvo que rectificarse en el 28 con el Congreso con la Convención Preliminar de Paz, sí. Pero bueno, eso que quizás para el próximo programa. Todas esas cosas. Profe, muchísimas gracias como siempre. Gracias a vos. Nosotros nos vamos a ir despidiendo también, deseándoles que tengan un buen término de jornada y también que estén preparándose para tener un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes con mucho más Falta Uno.